Muy bien. Voy a ponerles unas diapositivas. A ver, permítanme. Ahí va. Para dar inicio, muchachos, pues vamos a ver de qué se trata esta materia, de qué les sirve a ustedes ver esta materia en su vida académica, en su vida personal, de qué les servirá la llamada programación, llamada y famosa programación. Para evaluar esta materia, pues deben hacer las actividades de Moodle, que es un 70%. La asistencia a esta sesión, pues es un 20%, o sea, a las sesiones, ¿no? Ya acuérdense que las vamos a dividir en 3, entonces, si entran a las 3 sesiones, van a tener de cuenta que 2 puntos, plebes. Ya si entran a 2 sesiones, que ojalá y no, pues hay que entrar a todas, plebes, son 40 minutos a lo mucho nada más, pues ya les va a disminuir ese porcentaje. Y la participación de ustedes es un 10%. Ok, 70 Moodle, 20 asistencia y 10% participación. Muy bien, pues vamos a dar inicio a qué es la programación. Permítanme, voy a compartir pantalla bien para que se escuche el sonido y ponerles este pequeño video. Me gustaría que prestaran la mayor posible de atención a este video, ya que es muy pequeño, muy breve, dura 1 minuto y medio. Y de este video, pues voy a hacer algunas preguntas para quien quiera participar, tenga esos puntos de participación y le ayude a mejorar la calificación. ¿Sale? Pongan atención al video, por favor. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Cualquier cosa que quieras hacer, la puedes hacer mejor si aprendes a programar. ¿Quieres saber por qué? Programar es saber dividir un problema en diferentes partes para poder encontrar las soluciones y así poder resolverlo mejor, y eso te ayudará en todo lo que tú quieras hacer. Hoy en día, casi todo lo que hacemos tiene algún tipo de programación. ¿Pero qué es programación? Básicamente, es saber decirle a tu computadora lo que quieres que ella haga por ti. Programar es algo que todos podemos aprender. Ya verás todo lo que puedes lograr. Podrás crear casi todo lo que se te ocurra. ¿Por qué aprender? Aprender programación te ayuda a resolver cualquier problema. Es tu oportunidad para hacer algo creativo, útil e inteligente. Hacer código es una forma diferente de expresar tu creatividad. El único límite es tu imaginación. Hoy en día, casi todo lo que hacemos depende de la tecnología y cada vez hay más cosas que mejoran gracias a ella. Por ejemplo, los coches que no chocan, poder llevar medicinas donde no hay, poder saber dónde hay tráfico, encontrar a personas perdidas, etc. ¿Te imaginas todo lo que podrías hacer? Atrévete a tener una idea y ser capaz de hacerla realidad. Apretar un botón y que llegue a manos de millones de personas. Saber programar te da un superpoder que nunca nadie había tenido. Programar es tener alas para poder volar y poder hacer realidad tus ideas. Los programadores de mañana son los magos del futuro. Listo. Ahí está el video, plebe. Fácil. Hago la pregunta, a ver si pusieron atención. ¿Qué es programación? ¿Qué le entendieron que es la programación? ¿Quién le gustaría participar? Es decirle a la computadora qué es lo que quieres que haga, ¿no? Muy bien, gracias, Pablo. Perfecto. Esa es la respuesta. En pocas palabras, esa es la mejor respuesta. Gracias, Pablo. Es decirle a la computadora lo que tú quieres que haga. Sí, decirle a ese aparato, oye, haz esto. Y haz esto por mí. Saca estos cálculos. Realiza esto por mí. ¿Sí? ¿Y qué importancia tiene la programación hoy? En todo lo que hacemos, hasta en las aplicaciones que usamos como esta. Exactamente. Y si notamos, nos ponemos a reflexionar, Iván, muy bien, gracias. Perfecto. Si nos ponemos a reflexionar, a ver, usamos aplicaciones en nuestra vida. ¿Cuántas usamos? Y se van a dar cuenta que al día
Utilizamos muchas aplicaciones. Utilizamos, pues desde que prendemos el celular, alguien tuvo que haber programado el sistema operativo. Y es una labor bastante ardua para hacer un sistema operativo. Envuelve muchos programadores. Igual utilizamos diferentes aplicaciones, el WhatsApp, Google Chrome, ¿sí? Aplicaciones para comunicarnos como esta de Zoom, de Facebook, las redes sociales, pues, Instagram. Y hay muchísimas aplicaciones que normalmente utilizamos, pero no nos podemos reflexionar, oye, ¿quién la hizo? ¿Y cómo la hicieron? Y esas son algunas nada más de comunicación. Hay aplicaciones que se hacen para los dispositivos, pues ya las televisiones son inteligentes, son smart, ya tienen aplicaciones, alguien tuvo que haberla programado, ¿sí? Hasta refrigeradores ya están programados. Hay muchas cosas que los programadores tienen mucho trabajo. Ahí notamos que los programadores, las personas que se encargan de eso, hay muchísimo trabajo que no se da abasto. O sea, si ustedes quieren estudiar esta materia, si les gusta, pues van a tener trabajo seguro, eso sí, porque hay mucho auge para ello, ¿no? No se diga, bueno, ya tuvieron la materia de sistemas de información y ya se dieron cuenta que hay aplicaciones personalizadas para las empresas, para ayudarlas, que lleven un mejor control y organización en la empresa, ¿sí? Y es otro ámbito muy extenso, muy grande. Entonces, la programación es muy importante, pero bueno, si no queremos estudiar, o bueno, si no queremos trabajar en esta rama, en esta carrera, que no quiero ser programador, no me interesa. ¿De qué nos servirá a nosotros aprender a programar? ¿De qué nos servirá si no quiero trabajar en eso? Sí, la verdad, pues no me gustó. A ver, ya vi lo que es la programación, pero no me gustó. Pero de qué nos va a servir? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿De qué nos servirá aprender a programar? ¿No? Bien, miren, créanme que si ustedes aprenden a programar, se les va a hacer muy fácil otras materias como matemáticas, mecánica, física, materias en las que se envuelve el resolver problemas y que la mayoría de las materias hace eso. Se les va a facilitar esas materias, ¿sí? Eso está bien comprobado. Ya hasta en otros países a los niños de primaria les enseñan a programar. A los niños de primaria. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el aprender a programar les facilita otras materias. Se desarrolla una habilidad para resolver problemas, porque de eso se trata la programación también, pues resolver problemas mediante algoritmos y poderlo pasar a la computadora para que nos lo solucione. ¿Sí? Muy bien, pues miren, esa es la introducción a lo que es la programación, ¿sí? Esta es la definición. Programación, pues es tomar un algoritmo, que creo que ya hicieron uno en la materia pasada, ya más o menos tienen nociones de lo que es, y es pasar ese algoritmo y codificarlo, o sea, hacerlo y codificarlo, o sea, ponerlo en el lenguaje de la computadora. Esa es la programación también. Hacer el algoritmo, los pasos y pasárselo a la computadora para que nos lo resuelva. ¿Okay? Y pues, ¿qué es un programa? Un programa es una secuencia de instrucciones escritas para realizar una tarea específica
en una computadora. Sabemos que eso es una aplicación o un programa, pues son instrucciones que se le da a la computadora, que ahí tiene almacenada, que cuando hacemos algo, le damos clic a algo, realiza cierta función específica que está programada. En el algoritmo ahí se pone tal vez, cuando le den clic a este botón, realiza esto. Y si no, realiza esta cosa. Si le da clic ahora aquí, realiza esta función, esta tarea. Eso es lo que es un programa y cómo está programado. Voy a dejar de compartir tantito, plebes. Ahí va. Déjenme abrir otras diapositivas, que esta no es la que tiene todas. Ahí va. Ahí va, listo. Ahora, en lo que es la programación, pues es muy importante saber que hay diferentes lenguajes de programación. O sea, nosotros tenemos un lenguaje. ¿Y qué es un lenguaje? Pues aquí nos describe que es un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. ¿Sí? Debemos comprender el lenguaje de otra persona para podernos comunicar. Es lo mismo el lenguaje de programación. Tiene su lenguaje la computadora y debemos entenderle qué palabras debemos utilizar para darle órdenes. Eso es un lenguaje de programación, un lenguaje formal, el cual pues nosotros le proporcionamos a la computadora o nos tenemos que comunicar con ella y debemos darle o tener la capacidad de escribir una serie de instrucciones o secuencia de órdenes en forma de algoritmos. Prácticamente es pasar el algoritmo que tenemos en nuestro lenguaje, pasarlo a la computadora en el lenguaje de ella, con ciertas palabras reservadas, se le llama, o cierto lenguaje que tiene ella. Y normalmente está en inglés. Ya los programas los hacen, bueno, valga la redundancia, los programas para programar están en inglés, ¿sí? Nomás hay que saber más o menos la palabra, ponérsela y ya le vamos a dar órdenes a la computadora. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? Los algoritmos, pues ya saben qué es un algoritmo, ¿verdad? Probablemente has Ahí va. escuchado hablar del término algoritmo, bien sea en Internet o en conversaciones de tecnología. Pero, ¿qué significa y para qué se utiliza? Sencillo, un algoritmo es un conjunto de pasos empleados para completar una tarea específica. Funciona como un bloque de información el cual permite que dispositivos como teléfonos inteligentes, computadores y sitios web funcionen. Pero además de ser usados por la tecnología, muchas de las cosas que hacemos diariamente son similares a los algoritmos. Un ejemplo sería la preparación del espagueti. Para cocinarlo, tendrás que seguir una serie de pasos en un orden específico. Primero, necesitas poner a hervir una olla con agua. Cuando esté hirviendo, agregas los espaguetis. Los cocinas durante un tiempo determinado y de tanto en tanto los revuelves. En cuanto estén hechos, deberás retirar el agua y estarán listos para servirse con la salsa que elijas. Este proceso es un algoritmo, ya que seguiste los pasos en ese orden y al final obtuviste lo que deseabas, un rico plato de espaguetis. Pero si hubieras cometido un error como cocinar mucho los espaguetis o dejarlos crudos, el resultado no sería bueno. Los programas funcionan igual. Su código está hecho de algoritmos que les dicen qué hacer. Supongamos que vamos a utilizar una aplicación para obtener una dirección. En cuanto ingresemos el destino, la aplicación utiliza un algoritmo para observar las rutas disponibles. Luego utiliza un algoritmo diferente que revisa el tráfico actual. Por último, un tercer algoritmo toma esa información y calcula la mejor ruta para llegar
llegar a nuestro destino. Estos 3 algoritmos están integrados en el código de la aplicación. Si hubiera algún tipo de error, la aplicación no podría ejecutar los algoritmos, es decir, no daría las direcciones correctas. Los ejemplos anteriores muestran cómo humanos y computadores pueden utilizar los algoritmos para realizar tareas diarias, con la diferencia de que las máquinas los usan para calcular con mayor velocidad y precisión. En conclusión, el futuro de la tecnología está encaminado a evolucionar y mejorar las tareas que hace, ya que mientras la codificación y la programación se sigan utilizando, los algoritmos serán la base del desarrollo de estas tecnologías. Muy bien, entonces, a ver si están prestando un poquito de atención, plebe. ¿Qué es un algoritmo? ¿Qué viene siendo el algoritmo? Son pasos a seguir para llegar a un objetivo, por así decir, seguir Gracias. los pasos correctamente, o son pasos para seguirlos correctamente. Muy bien, exactamente. Gracias, Iván. Eso es, en pocas palabras, son pasos que debemos seguir ordenadas lógicamente. O sea, los pasos deben estar ordenados lógicamente, con secuencia, y nos ayudan a resolver un problema. Y pues lo podemos ver, por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo. Si seguimos los pasos correctamente con la secuencia lógica que lleva, pues vamos a tener ya sea un platillo, por ejemplo, un espagueti que dice ahí, pero si nos brincamos un paso, tal vez no nos salga, ¿va? ¿Y de qué nos sirve saber esto? Pues de que a la computadora le vamos a dar algoritmos, le vamos a dar los pasos para que realice cierta tarea. Y ahí viene el ejemplo, ¿no? Muy, muy práctico de el GPS, pues utiliza varios algoritmos para que funcione. Pero ¿por qué a la computadora le daremos algoritmos? ¿Por qué? Porque son pasos para llegar a algo. Muy bien, Diana. Sí, son pasos, pero pues resulta que la computadora lo que hace es realizar cálculos, millones de cálculos por segundo, cosa que el humano no puede. ¿Sí? Fíjense, millones de cálculos y millones de pasos por segundo. O sea, si nosotros le damos 1 millón de pasos, 1 realiza esto, 2 realiza lo siguiente, 3 calcula esto, 4 realiza este cálculo posteriormente, así. 1 millón de pasos lo va a calcular en 1 segundo. Es por ello que se utilizan las computadoras, porque siguen los pasos a una velocidad sorprendente, ¿sí? Cosa que el humano no puede. Si tú le das a un humano ponle mil fórmulas, realízalas, pues va a tardar buen tiempo, pero la computadora de volada, rápido, en 1 segundo ya las tiene, ¿sí? Es por ello que se utiliza la computadora. Probablemente. Y pues aquí vimos que es un algoritmo, pues es lo que acaban de comentar, conjunto de pasos que están ordenados para solucionar un problema. Y otro concepto que vamos a estar utilizando es variable. Creo que ya lo han escuchado también. ¿Qué es una variable? Una variable pues es un espacio de memoria que le asignamos a la computadora que vamos a utilizar en el algoritmo y en el cual esa variable va a contener tal vez algún número o algunas letras o palabras que se van a estar utilizando en el mismo algoritmo. O sea, recuerden eso, ¿no? Variable, espacio de memoria donde vamos a asignar o donde se va a almacenar un número o palabras. Eso es una variable. No sé, plebe, si yo les di clase, ¿verdad? De informática 2. Sí, Creo que sí, ¿verdad? E hicimos un algoritmo
o algunos algoritmos? Parece que sí, ¿verdad? Tendría Tuvimos un examen de eso. de cómo calcular el área. Creo que sí, ¿verdad? Usted les puso examen de cómo calcular o hacer un algoritmo para calcular el área, no sé, de un rectángulo o un triángulo. Creo que sí. Y pues lo que vamos a ver es prácticamente vamos a repetir un poquito. Ahorita se van a dar cuenta. Está fácil, nada más hay que recordar un poquito lo que vimos esa clase, que lo vamos a hacer. Cuando utilizamos variables en los algoritmos, pues llevan reglas. La primera es que no debe llevar caracteres especiales como acentos, espacios en blanco, sino que el nombre de la variable, nosotros le podemos poner el nombre que queramos, ¿sí? Pero el nombre no debe tener espacios, nada más que sea una palabra o dos palabras pegadas por un guión bajo, como número guión bajo cuenta. Es como una regla en la programación, ¿sí? Debe escribirse en minúsculas y también el nombre de la variable pues debe tener relación con lo que se va a almacenar. ¿Ok? Y pues ya viene lo que es el ejemplo, plebes. ¿Cómo le hacemos? Miren, nos quedan 10 minutitos, ¿no? No sé si me alcance los 10 minutitos para explicar lo que es un algoritmo. Que aquí viene un ejemplo de un algoritmo, explicarlo para que ustedes, porque ustedes van a realizar uno, pues ustedes les voy a poner el problema y van a realizar el algoritmo. ¿Cómo le hacemos, muchachos? Le damos la siguiente clase seguida, o sea, los siguientes media hora más, yo creo, me llevaría, o 20 minutos me llevaría a explicar este algoritmo. ¿Le haremos así? Seguido. Seguimos, ¿verdad? O le damos la otra seguida. Sale, vale. Muy bien, miren. De todas maneras, aquí se está grabando. Cuando ya se vaya a acabar el tiempo, les voy a avisar para volvernos a conectar. ¿Sale? Muy bien. Aquí está el ejemplo y el problema que les pide. Voy a dejar de compartir de nuevo. El problema que les pide aquí la plataforma es que veamos este ejemplo que les voy a explicar y ustedes hagan el problema de elaborar un algoritmo que calcule el área de un rectángulo, que está muy fácil, es lo más fácil que les puede poner. De acuerdo al ejemplo, repito, van a hacer ustedes el problema para calcular el área de un rectángulo. Ahí va la explicación. Voy a poner en la parte izquierda, a ver, déjenme cambiar un poquito. Voy a poner en la parte izquierda el ejemplo y voy a abrir un Word para que vean cómo se realiza un algoritmo. Aquí viene el ejemplo, obtener la resta de dos números. Vamos a suponer, yo les voy a explicar este ejemplo. Vamos a suponer que el problema a mí me pide multiplicar dos números. En lugar de restar dos números, yo voy a hacer un algoritmo que multiplique dos números. Ya con esto, plebes, se van a basar para hacer el problema que les pide de calcular a ver, un rectángulo. Ese es el problema que voy a resolver yo. Siempre se escribe fase 1. Ponemos en la fase 1 las variables.
y la fórmula que vamos a emplear. Y les voy a estar dando pistas para el que van a hacer ustedes. Ahí va. En este ejemplo de obtener la resta de dos números, tenemos que la fórmula es resta es igual a num1 menos num2. Para este ejemplo, para obtener la multiplicación de dos números, ¿qué fórmula voy a emplear? ¿Qué fórmula voy a emplear aquí? ¿Qué fue lo que preguntó? Por ejemplo, en el ejemplo que yo tengo de resta de dos números, para obtener la resta de dos números, ¿qué fórmula se emplea? Pues aquí viene. Multiplicar, profe. Resta es igual a num1 menos num2. Aquí, La otra es multiplicar muy bien. igual. Le podemos poner multiplicación o multiplicar, ¿ok? Igual. A Aquí. número 1 número 1, Número 1. Por. número 2 y menos por número 2, ¿no? Exactamente. Ahí está. Esa es la fórmula. Así la podemos emplear. Yo le llamé multiplicación al resultado, ¿no? Igual yo le puedo llamar como yo quiera. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Es más, si yo le quiero llamar resultado, también lo puedo hacer. Y a los números, pues tengo que ponerles un nombre. Yo les puse num1 y num2. Pero le puedo llamar número 1, número 2, o también n1 y n2. ¿Sí? Repito, ustedes pueden poner el nombre que quieran. Así le vamos a dejar. ¿Qué les parece? N1 es el número 1 por N2. ¿Por qué pongo este asterisco? Este asterisco es para multiplicar. Ya no se utiliza aquí en informática, no se utiliza la X, se utiliza asterisco para multiplicar. ¿Ok? Ahí está la fórmula. ¿Y qué variables tenemos en esa fórmula? Pues tenemos 3. Pueden ver que tenemos resultado, N1 y N2. Bien. Ahí está. Esto es lo más complicado. ¿Qué van a hacer en el problema de ustedes? A ver, igual me pueden dar pistas. En el problema que está en la plataforma que van a resolver ustedes, el problema es calcular el área de un rectángulo. ¿Cuál sería la fórmula? Me pueden decir ahí. Para calcular el área de un rectángulo. Sería el resultado número igual al número 1, sería la altura y la base. Ándale, Y muy sería bien. una multiplicación. Exacto, pero ahí pues no le vamos a llamar N1 en ese ejemplo, ¿no? Ahí sí le podemos poner base y altura para identificarlos. O B y H, ¿sí? B por H, ¿ok? Ya con eso, plebes, pues ya se están dando cuenta. Ah, ok, ya sé la fórmula. Da cuenta que ya tienen la fórmula y ya lo acabamos de decir. Ya saben qué variables van a utilizar también. Es importante que los nombres que yo le ponga aquí en la fórmula son los nombres que voy a poner en las variables, que sean iguales, ¿sí? Aquí le puse resultado, aquí en las variables también tengo que ponerle igual, igualito. Ahora, la fase 2 ya es bien repetitiva, ya nada más, lo más complicado era eso. Ahora, ahí va. Paso 1, veo el ejemplo que tengo aquí, voy a poner en grande. Y pues dice inicio, lo mismo voy a poner inicio. Paso 2, inicializar variables. Voy a poner igual, siempre igual, inicializar variables en el paso 2. ¿Y qué variables? Pues las que acabo de poner yo aquí.
Aquí las tengo, acabo de formularlas. Nada más lo que cambia es que, se fijan aquí en el ejemplo, pues tengo que ponerle igual a 0. Cada variable le voy a poner igual a 0. Ya luego se van a dar cuenta por qué. ¿Sí? Bien. Ahora, vemos el ejemplo y el paso 3 dice decir. Voy a poner decir. Estos 3 primeros, bueno, estos 4 primeros pasos siempre son iguales. Y aquí en el ejemplo veo, mira, aquí me dice que este algoritmo sirve para obtener la resta de 2 números. ¿Qué voy a poner aquí en este de multiplicar 2 números? ¿Qué voy a poner dentro de las comillas en el decir este? Pues lo mismo, ¿no? No, sería para multiplicar 2 números, nada más cambiaría. Exactamente. Este algoritmo sirve para multiplicar 2 números. Sencillo, ¿no? Ahí está. Es lo que cambia. Muy bien. Ahí está. Bien. Continúo, muchachos. Nos quedamos en el paso 3. Decir, este algoritmo sirve para multiplicar 2 números, ¿no? En este caso. Paso 4, siempre voy a poner preguntar. O sea, siempre vamos a necesitar preguntar por cierto valor para poder sacar una fórmula. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en la fórmula, ¿qué necesito yo saber para poder sacar el resultado, para poder sacar la multiplicación de los 2 números? ¿Qué necesito preguntar? ¿Cuál es Las el número? variables. ¿Cuáles son los números a multiplicar? Muy bien, gracias. Perfecto, Iván. Eso es, pero nada más que necesitamos preguntar paso por paso, ¿sí? No podemos preguntar, dame los 2 números que quieres multiplicar. No, vamos a preguntar uno por uno. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el valor del primer número a multiplicar? Podríamos poner así. ¿Sí? En su caso, en el ejemplo que van a hacer ustedes de obtener área de un rectángulo, pues ya pueden pensar qué es lo que voy a preguntar. Ahí sí no voy a preguntar por número, voy a preguntar por, ¿qué sería? Por la altura. Ándale. Seguiría por la altura y después preguntar por la base. O sea, serían 2 preguntas. Igual aquí, ya después de preguntar, o sea, preguntamos, hacemos una pregunta. Después de preguntar, siempre va a asignar respuesta a la variable. Como pregunté por el primer número, ¿a qué variables de estas voy a asignar respuesta? Tengo 3. El N1. Muy bien. Así, exactamente. Tengo que poner el mismo nombre de la variable, el mismo nombre. N1. No número 1, sino N1, porque así le puse aquí. Eso es una regla. Tengo que poner el mismo nombre. Bueno, ya pregunté por el primer número, pues lógicamente, ¿qué sigue? Preguntar por el segundo. Yo lo que hice aquí es copiar y pegar. Ahora le puse cuál es el valor del segundo número a multiplicar y lo asigno a la variable N2. Sí, o sea, pregunto, asigno respuesta. Pregunto, asigno respuesta. Es lo mismo que van a hacer ustedes en el problema que viene en la plataforma. Obtener el área de un rectángulo. Preguntan, asigna respuesta. Preguntan, asigna respuesta. Bien. Paso número 8, pues ya es aplicar fórmula. Ya que tengo los 2 datos que necesito para poder sacar la fórmula, pues ya sigue aplicarla. Podemos
ponerle así, aplicar fórmula, y pongo la fórmula que acabo de poner acá arriba. Resultado va a ser igual a N1 por N2. Ahí pueden pensar ustedes en el ejemplo que van a poner, que es la misma fórmula que habíamos dicho ahorita. ¿Sale? Después de aplicar fórmula voy a mostrar el resultado. Es el objetivo, que mostremos pues cuánto fue la multiplicación de esos dos números. Entonces voy a poner decir, abro comillas, y dentro de las comillas, ¿qué voy a poner? La multiplicación de los dos números es. Muy bien. De los dos números es, dos puntos, cierro comillas, y aquí el punto importante es poner el nombre de la variable donde tengo lo que quiero mostrar, pues. La multiplicación de los dos números, ¿en dónde se guardó? ¿En qué variable? El resultado. Muy bien, entonces pongo el nombre resultado después de las comillas y un más, un símbolo de más antes. Siempre se va a poner ese símbolo de más para mostrar el valor que va a tener esa variable. Es como una regla. Paso 10, fin. Ahí está ese ejemplo de multiplicar dos números. Y le doy la pista que van a ser casi los mismos 10 pasos, nomás van a cambiar algunas cosas para el problema que van a hacer. ¿Cómo la ven? Está fácil, ¿no? Muy bien, miren, ahí está este ejemplo. Pueden tomarle foto, pueden ver cómo se hizo. Es más, voy a poner así en grande, porque pues es muy similar a lo que van a hacer ustedes. Casi igual. Vamos haciendo lo siguiente, plebes. ¿Qué les parece si le toman foto y van haciendo el algoritmo? Van haciendo el algoritmo de calcular el área de un rectángulo en base a este ejemplo. Lo van haciendo. Necesitaría que lo tuvieran listo para poder explicar lo que son los diagramas. O sea, ya pasar al tema de diagramas y lo entendamos mejor, pues. Que lo tengan listo este algoritmo. Ya sea, si lo quieren apuntar en la libreta, el algoritmo ese de área de un rectángulo, irlo haciendo en la libreta o en un documento de Word, adelante. No sé si me estoy explicando. Y pues, mientras hacen eso, tomaríamos un receso. Ya para ¿qué les gusta? Las 10, 10:30, que lo tengan listo ese algoritmo y podamos hacer el diagrama. Y les explico cómo hacer el diagrama. ¿Cómo la ven? ¿Quiere que hagamos lo del buscar el área del rectángulo? Ajá. Pero así como lo hicimos ahorita. Exactamente. Así, miren. Cuenta que ustedes, utilizando este ejemplo, pues van a hacer ustedes calcular el área de un rectángulo. Ese es el problema. Y ya ustedes van a poner fase 1. A ver, ¿qué variables voy a ocupar? Variables y fórmula. Ahí lo estoy empezando.
Fase 2. Voy a empezar con el algoritmo. Inicia. Ahí está. Esto es lo que van a hacer ustedes. Pongan las variables que van a utilizar. Pongan la fórmula. Y van a ir haciendo los pasos. ¿Qué les parece? Si nos ponemos esa meta de hacerlo de aquí, pues ¿a qué les gusta? ¿A las 10 o 10 y media para que alcancen a desayunar ahorita si pueden? Y pues ya que tengamos el algoritmo, el diagrama está bien fácil. Ya tenemos el algoritmo, ya el diagrama lo hacemos. Les explico cómo. Y ya van a tener de cuenta que 3 actividades en la plataforma ya listas para subirse. Sí, hasta las 10:30 está bien. 10 y media.